Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gallegos y te doy la bienvenida a mi canal dedicado a la música regional mexicana, donde el día de hoy te traigo un episodio más de esta querida sección del canal llamada Lunes de Memes Norteños. Y pues bueno, ya sabes que mi nombre es Leo y que este es otro video. Comenzamos con un memazo que dice, como cuando vas a una fiesta y tu tía se le queda viendo al centro de mesa. Muy perro el arreglo, me gustó mucho. Desde hace tiempo me gustas y la verdad quiero que seas mi novia. Mira, la verdad estoy enamorada de alguien más, pero si gustas podemos tener relaciones. Aquí tenemos uno de unos perros que dice, meterte en plenos honores a la bandera. No pasa de moda. Decirle al profe que vas al baño, pero en realidad vas a besarte con el conserje. No pasa de moda. Aguanta, ¿qué? Este es un meme de morritas que dice, cuando ya estás lista para irte a la playa y alguien te arruina los planes. ¡Tú de vergas! Yo digo que ese meme estuvo medio sangrón. Cuando le das autolike a tu foto de perfil. No tengo amigos. Como cuando te preguntan por tu ex la buenota. Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa, Pero te acuerdas que te puso el cuerno con tu mejor amigo. pero es solo su envoltura, lo que lleva dentro es basura. ¿Es verdad que mataste a Rugal con un peso? Sí, yo lo maté. Y si vuelven a hacer, lo vuelvo a matar al hijo de su chingada madre. Como cuando eres un cheto. Ah, pero cuando eres Don Cheto. ¿Por qué te tatuatis? Pues no más. ¿Por qué te pintatis? Pues no más. ¿Por qué te rayatis? Que te le declares a tu crush Típico, y que te diga que sí. clásico. Espera, ¿qué? Ahorita andamos de suerte Cuando eres cholo y te cortan un pie. y ya no corro de la plata. Cuando tu amigo consigue novia y a ti ya no te hace caso. Adiós, amigo. Cuando se te acerca un limpiaparabrisas, pero no traes dinero. Aléjate de mí, porque no te convengo. Cuando tu pareja deja de abrazarte y empieza a dormir del otro lado. Sospecho que el que hizo el meme no ha dormido en pareja, porque el verdadero amor es dormir sin abrazarse, porque luego despiertas con el brazo muerto. Como cuando vendes tu alcancía de plástico en 50 pesos, Es que así somos los buenos negociantes. pero se te olvida que tenía 3,000 pesos adentro. Soy el más delicado del mundo. Como cuando eres el fantasma. Mi 45 conmemorativa, bájala al cinto. Ah, pero cuando eres el fantasma que asusta a los niños. Yo simplemente fui malo. Como cuando te preguntan por qué te echaste a la fea de la peda. No le vi su cara, solo vi su cola. Cuando le preguntan a tu compa el chino que si también come perro. No me critiques mi vida solo porque miras mis ojos cerrados. Cuando tu amigo se burla de ti por ir bajo en matemáticas, ¿Qué? Voy a matar, hijo de tu puta madre. pero le dices que por lo menos no tienes un amigo todo tonto. Yo simplemente fui malo. Y luego te das cuenta de lo que dijiste. Qué guay soy, qué guay soy. Cuando tu mamá te manda a la tienda y se te olvida, pero 2 horas después te pregunta que si ya fuiste. Me va a disculpar, señora, pero no me acuerdo. Cuando tus tías te invitan a jugar lotería. ¿Quién se anima que le entre con ganas a los negocios donde hay buena lana? La selección mexicana clasifica al mundial, Típico, pero pierden octavos. clásico. Y los mexicanos, El güey que te perdona. cuando tu jefa te rompe el disco del GTA, Creo que ponerme a llorar es lo más justo. pero tú le rompes su disco de Jenny Rivera. Sientes lo que siento. Pero luego te acuerdas que el de GTA vale como 5 veces más. Soy el más delicado del mundo. ¿Y sigues pensando en ella? 8 días a la semana, 27 horas al día. Cuando estás en una discusión con tu morrita, Típico, pero se pone a llorar para ganar. clásico. Cuando vas a casa de tu abuelita a comer recalentado de la fiesta de anoche. Cuando estás bien Agustín viendo Lunes de Memes Norteños a las 3 de la mañana y de repente Siri se pone siniestro. Repito en mi cabeza cero miedo. Oye Siri, ¿es cierto que eres del diablo? Mira, esta es la alineación del Milan. Ok. Todo bien entonces.
Ustedes escucharon cómo me dio el avión, así que yo creo que sí es del diablo. Cuando dices que este parcial es el bueno, Típico, pero repruebas todas las materias. clásico. Cuando eres chofer y te viene persiguiendo la mamá de tu mujer. Siento que arrancó la carretera, voy enfierrado por la costera, mi troque casi se desparpaja, pero pura madre se me raja. Como cuando vives en un edificio y el del segundo piso pone reggaetón, Agradecido con el de arriba, pero el del tercer piso pone corridos. pero el de más arriba. Como cuando debes materias y tienes que hacer 3 trabajos finales para pasar. Últimamente tengo razones suficientes para dormirme tarde y despertar temprano. Cuando tu novia está gorda, Soy el más deseado del mundo. pero del culo. Ahorita andamos de suerte, es mejor que andar de moda. Nunca se acaben, por favor. Este meme me gustó un montón y dice: que tengan un día lleno de bendiciones. Oye, yo no soy puta. El que entendió, entendió. Cuando tu carnal fumiga tu cama y se va a la cama de tu jefa a fumigar también. Como cuando eres ciego y tu jefa te dice vas a ver, Ahorita andamos de suerte, pero la madriza que te voy a dar. creo que ponerme a llorar es lo más justo. Como cuando eres el primero en entregar el examen, Soy el chingón de chingones, y a mí me la Pérez Bravo. pero es porque no sabes nada. ¡Qué guay soy! ¡Qué guay soy! Cuando estás viendo No Por y tú ya quieres ver acción. Esa mamá la Cuando nace tu hijo, Ahí estaba mi hijo tirado. pero se parece a tu compadre. Miren qué curiosidad. Cuando de morro te compraban tus tenis del Rayito McQueen. Que arrancó la carretera, voy enfierrado por la costera. Cuando te dicen que el 1 de julio se abren las elecciones, De veras que no sé ni qué decir. pero no las abren porque podrían ser gemidos. Soy inteligente, lo sabe mi gente. Raza, según las estadísticas que en YouTube, pues más de la mitad de ustedes son mayores de edad, así que los invito a que vayan a votar este 1 de julio, por quien quieran. No le voy a hacer propaganda a nadie, pero vayan y utilicen ese voto. Cuando mandas a tu hijo a pedir limosna para comprar vino, Y es que solo me queda esperar. pero no te trae nada, ¿Qué? Voy a matar, hijo de tu puta madre. y lo corres de la casa, Soy el más poderoso de todos. pero al otro día lo encuentras tirado con 2 monedas en la mano. Soy el más deseado del mundo. Qué buena referencia en este meme. Es que sí entendí la referencia. Cuando tu ex te manda un mensaje diciéndote que te extraña. Ella quería camarón, se le antojaba el camarón. Cuando tu carnal te pega una patada dormido y te tumba un diente, Soy el más deseado del mundo. pero amaneces con 10 pesitos bajo la almohada. Ahorita andamos de suerte. Ah, pero descubres que no estaba dormido. ¿Qué? Voy a matar, hijo de tu puta madre. Oye, mi novia se enojó. ¿Cómo sabes? Una carita feliz. Raza, ya se los he dicho, esta carita significa peligro. Cuando en Navidad le regalas un iPhone a tu carnalito, Con mis amistades siempre estoy al 100. pero lo abre y es un mazapán. Pero es solo su envoltura, lo que lleva dentro es basura. Como cuando vas a comer a la casa de tu otra abuelita. Estoy engañando con otra. Cuando anotas las cosas para no olvidarlas, Soy inteligente, lo sabe mi gente. pero se te olvida dónde las anotaste. ¡Qué guay soy! ¡Qué guay soy! Como cuando haces tu meme con Alzheimer. Soy el chingón de chingones. Como cuando haces tu meme con Alzheimer. Soy el chingón de chingones. Como cuando vas a casa de tu morrita y te echas a su perro porque pues todas las cosas se parecen a su dueño. ¡Qué guay soy! ¡Qué guay soy! Cuando tu papá no se fue por cigarros el día que naciste. Es un buen tipo, mi viejo. Bueno, espero que te haya gustado el video. Si así fue, te encargo que me dejes un like, un me gusta, un pulgar arriba. Y si de verdad te gustó mucho, compártelo con un amigo o públicalo en tus redes sociales para apoyar al canal. Si quieres seguir recibiendo más contenido relacionado con el regional mexicano, con este mundo en norteño, sierreño y banda, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita que te sale ahí a un lado del botón de suscripción para que no te pierdas de videos como este de memes, noticias, entrevistas, estrenos, etcétera, todo relacionado con el regional mexicano. Y pues bueno, ya sabes que mi nombre es Leo y nos vemos en el próximo video. Hey raza, ¿qué onda? Gracias por quedarse hasta el final del video.
No sé si ya vieron un botón nuevo que sale aquí abajo del video que dice patrocinar. Pues este botón digamos que es una suscripción especial que les va a dar ciertos beneficios en el canal. Por ejemplo, cuando hagamos transmisiones en vivo los van a dejar usar unos emojis especiales para patrocinadores solamente. Además de que en el último video del mes de lunes de memes norteños vamos a poner los nombres de todos los patrocinadores que están apoyando al canal. Y vamos a hacer una transmisión en vivo exclusiva para patrocinadores, donde pues vamos a hacer un tipo de preguntas y respuestas y vamos a hablar sobre cosillas del canal y cosillas personales. Si les interesa pues ahí está el botón, nomás les paso el dato. Les recuerdo también que ya tenemos una dirección postal porque algunos de ustedes me dijeron que me querían mandar una carta o alguna tarjeta. Entonces ya tenemos una dirección postal por si nos quieren mandar algo. Este próximo 21 de junio, que es mi cumpleaños, va a ser la primera vez que abra ese buzón y pues a ver qué me encuentro. Ahí les avisaré en un video. Pues bueno, muchísimas gracias por ver, muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad. La verdad ando muy contento últimamente, he andado muy feliz porque todo va fluyendo muy bonito y seguimos creciendo como comunidad. De todo corazón, gracias por seguirme y nos vemos en el próximo video.